economistas, de especialistas y demás. Pero lo vamos a conversar con el señor Rospigliosi, que está esta mañana con nosotros. Y quiero partir de esto último, ¿no? El señor Bobbio ayer en Exitosa ha dicho lo siguiente, lo voy a citar literalmente, ¿no? Es un asco que anteriores gobiernos no hayan tenido una oficina de la DINI dentro de Palacio de Gobierno. ¿Esto es así? ¿Es normal? ¿No debería sorprender que haya una oficina de la DINI dentro de Palacio de Gobierno? Es absolutamente irregular. Jamás en la historia ha habido una oficina del Servicio de Inteligencia dentro de Palacio de Gobierno. Nunca. Esta es la primera vez que ocurre. Y si vinculamos eso con todas las actividades sospechosas y corruptas que están ocurriendo en el gobierno y en la Dirección de Inteligencia, entonces esto se hace aún más problemático, sospechoso e irregular. Pero la DINI, ¿a quién responde finalmente? La DINI está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, pero la DINI responde directamente ante el presidente de la República. Entonces sí tendría lógica que hubiese una oficina No, para nada. ¿Y por qué no hay una oficina del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Salud? No, es absurdo. Eso no tiene sentido. Jamás. O sea, las diferentes dependencias públicas no tienen oficinas en Palacio de Gobierno. ¿Y para qué sirve la DINI? Ninguna. Porque es importante que la gente entienda, ¿no? Tenemos un sistema de inteligencia nacional y tenemos esta oficina que maneja mucha información y también maneja presupuesto, por cierto. ¿De qué se encarga esta oficina? ¿La oficina que está en Palacio de Gobierno? La DINI. Ah, no, la DINI presuntamente, de acuerdo a la ley, se encarga de la inteligencia estratégica. Inteligencia estratégica es la información vital para defender los intereses de la nación. Desgraciadamente, en un gobierno corrupto como este, eso no funciona. La DINI tiene un presupuesto de lo que se llama gastos reservados, que es de 24.600.000 al año. 2 millones de soles mensuales de gastos reservados que no tienen ningún control. Ninguno. ¿Y siempre eso ha sido así, desde el 2006, año de su creación? No, el 2006 se llama DINI, antes se llamaba Consejo Nacional de Inteligencia, antes se llamaba Servicio Nacional de Inteligencia. Siempre, todos los servicios de inteligencia del mundo tienen una partida que se llama gastos reservados, que son para operaciones de inteligencia que presuntamente son reservadas, secretas. ¿No se le rinde cuenta a nadie de ese dinero? Teóricamente pueden rendir cuenta a la Contraloría, teóricamente, por ejemplo, la Comisión de Inteligencia del Congreso podría auditar esos gastos, pero en la práctica, yo he sido jefe del Servicio de Inteligencia, en la práctica es imposible. Por ejemplo, dicen, ahora a ver que revisen. ¿Qué van a revisar de lo que le pagaba la DINI a Vladimir Cerrón, 40.000 soles mensuales? Según el reportaje decía, según un programa dominical, no, según un colaborador eficaz ante la Fiscalía. Eso fue lo que reveló un programa y después se ha publicado también que no solamente le pagaban a Vladimir Cerrón, sino también a Richard Rojas, otro miembro de la organización criminal o Dinámico del Centro. Estos gastos reservados, 2 millones de soles al mes, es un montón de plata. Ahora, imaginemos, un gobierno como este, que demostradamente es un gobierno absolutamente corrupto, hay 170 pruebas en la Fiscalía sobre eso. Imagínense ustedes, esta gavilla de delincuentes llega al gobierno y se encuentra que en la Dirección de Inteligencia hay 2 millones de soles al mes en gastos sobre los cuales no tienen que dar cuenta a nadie. ¿Qué creen que van a hacer esta gavilla con ese dinero? Por favor. Bobbio miente, entonces. Ayer, sí, se por lo supuesto, preguntó y por supuesto. A ver, Ayer, centremos un poco esto, ¿no? El señor miente porque dice, ya nos hubiéramos dado cuenta, todos los pagos pasan por mí. Y usted acaba de decir algo interesante, que es, al final, nadie se va a hacer responsable y nadie puede entrometerse en lo que la DINI gasta. Entonces, ¿qué? Estamos abriéndole la puerta a que cualquiera pueda llegar y hacer de la DINI su botín. Desgraciadamente, cuando hay gente corrupta, sí, mira, para evitar la corrupción en un servicio de inteligencia, lo que tienes que hacer es poner gente honesta al mando. No hay otra, porque en efecto hay controles, pero los controles en el Perú son muy débiles. El control de la Contraloría, a la hora que revisen los gastos y digan se le ha pagado a tal informante por tales cosas, ¿y ahora ese control, ¿cómo se comprueba? Pero una cosa más, ayer el general Wilson Barrantes ha denunciado que le ofrecieron ser jefe de la DINI a cambio de ¿qué? De que pagara $200.000 mensuales, o 200.000 soles mensuales a Pedro Castillo a través de sus colaboradores, Beder Camacho
y Bruno Pacheco. Un cupo. ¿Qué cosas son 200.000? El 10% de los 2 millones. ¿Y acaso no hemos visto infinidad de denuncias de que en este gobierno están cobrando? El sobrino de Castillo, el hermano de Fray Vázquez, ha sido denunciado el día domingo por cobrar un cupo por los sueldos que se le pagaba a un gerente de la SBS, de la Superintendencia de Bienes Nacionales, por darle ese puesto. Ahora, todos los días hay eso. Entonces, ¿es creíble o no es creíble la denuncia del general Wilson Barrantes de que le pidieron el 10% de los 2 millones para ocupar la jefatura de la DINI? ¿Y es creíble o no es creíble entonces la declaración de este colaborador eficaz de que están usando estos fondos no para que Vladimir Cerrón sea un agente de la DINI? No, le están pagando un soborno para que su gente en el Congreso vote a favor del gobierno. Bueno, hay algo que reactivamente preocupa también. El día lunes estuvo el señor Cueto a la noche conversando conmigo y él preside la Comisión de Inteligencia, ¿verdad? La pregunta que yo le hice fue, ahora, ¿qué se va a hacer reactivamente, no? Primero me dijo, nosotros tenemos una cláusula que es la de confidencialidad y se entiende, ¿no? Es una comisión de inteligencia y demás. Pero, a ver, ¿quién se va a encargar? ¿La Comisión de Inteligencia del Congreso o la Contraloría de la República directamente para saber y para filtrar qué ocurrió con este tipo de gastos? Ambas son instituciones distintas que deberían ocuparse. La Comisión de Inteligencia, por un lado, tiene las facultades para hacer eso, pero todos estos organismos están diseñados para funcionar en un gobierno normal. Y este no es un gobierno normal. Este es un gobierno que ha sido asaldado por una gavilla de delincuentes. Entonces, estos mecanismos normales, desgraciadamente, no están dando resultados. Ahora, si la Comisión de Inteligencia o la Contraloría investigan, ya va a ser muy difícil que encuentren las evidencias. Lo único que podría cambiar esto es que haya colaboradores eficaces, como tiene la Fiscalía. Es decir, ahora, cuando alguien lo descubren, le dan una prisión preventiva y ahí, hay algunos por lo menos, empiezan a hablar. Entonces, ahí sí se podría conocer lo que está pasando realmente en la dirección Pero de volvemos a lo inteligencia. que siempre señalamos, ¿no? Porque una cosa es lo que diga el colaborador y otra cosa es lo que realmente pueda probar. Porque partimos del principio de que alguien quiere ser colaborador porque está reconociendo que también forma parte del delito, ¿no? Entonces, ahí está el problema, ¿no? ¿Cómo lo probamos? Claro, bueno, eso ya es una labor de la Fiscalía, que en este momento no conocemos qué cosa es lo que está haciendo, pero en la denuncia que ha hecho la fiscal se han acumulado infinidad de evidencias y de testimonios que apuntan a lo mismo, es lo que los abogados llaman los indicios concurrentes, ¿no? Si tú tienes que tiene 4 patas, cola y ladra, es que es un perro, ¿no? En fin, sí. Las cosas van concurriendo. Por ejemplo, esta declaración del general Barrantes, por supuesto, tiene que ser corroborada, pero ¿por qué mentiría este señor sobre una cosa así? O sea, que él se le ha inventado, que le ofrecieron 200.000 soles, se le ocurrió la cifra. No, pues, o sea, estamos viendo cosas que son realmente preocupantes. Y además, la Dirección de Inteligencia tiene infraestructura, tiene equipos, tiene una serie de cosas que pueden ser usados y han sido usados en la época de Montesinos en el CIN, en la época de Ollantumala. Recordemos que censuraron a una primera ministra por eso, por el espionaje ilegal. ¿Y ustedes creen que eso no está siendo usado para espiar ilegalmente a adversarios o incluso a aliados para poder tenerlos agarrados, poder extorsionarlos o chantajearlos? Es peligrosísimo lo que está ocurriendo. ¿Esta oficina ha servido a los intereses del señor Castillo con el entorno prófugo? Es muy probable. Recordemos cómo ustedes acaban de sacar el reportaje, el dueño de la casa de Zarratea. A ese le dieron el aviso poco antes de que fuera la policía a capturarlo y se fugó 2 veces. Porque en esa casa también se fugó Fray Vázquez. Recordemos cuando el general Arreola de la Ircote fue a esa casa, es la primera vez que sale la policía de esa casa, se fugó Fray Vázquez. Alguien les está avisando. Entonces ellos están usando, sin duda, a gente que tienen dentro de la Policía Nacional, pero también a gente de la DINI, de los servicios de inteligencia, que tienen información de esta naturaleza. Entonces es peligrosísimo lo que está ocurriendo con la Dirección de Inteligencia y espero que ahora sí la Comisión del Congreso se ponga realmente a trabajar. ¿Y cómo transparentamos eso, señor Rospigliosi? Porque usted nos ha planteado un panorama que es bastante complejo, porque
Primero fue el CIN, fue el Consejo Nacional de Seguridad, se convirtió en SINA, que abarca la DINI, y si siempre se ha manejado con este compartimentaje, con presupuestos que se manejan de manera reservada, entonces uno podría dudar de todo y de todos, ¿no? Claro, el asunto es que, bueno, en determinadas épocas ha habido gente capaz, responsable y respetable al frente de la Dirección de Inteligencia, no siempre ha sido así, pero cuando hay gobiernos pues que no tienen escrúpulos y que usan estos organismos para fines particulares, poniendo en peligro la seguridad nacional, porque esta institución debería estar ocupada de lo que decía, la inteligencia estratégica tiene como objetivo preservar los intereses más vitales de la nación, esa es la definición de inteligencia estratégica, y esta gente está dedicada a la corrupción, no a preservar los intereses de la nación. Entonces, pero depende pues ya de los gobiernos y de la capacidad y honestidad que tengan los gobiernos para manejar estas instituciones. Es igual con el Ministerio de Interior, el Ministerio de Defensa, en fin. Ayer lo que el señor Bobbio también ha señalado es que ya había en el gobierno de Martín Vizcarra se había determinado ya la disposición de que se implemente esta oficina, pero nunca se hizo, ¿no? Esto es así y la pregunta se da porque, a ver, ¿cómo tenemos una oficina sin una resolución? ¿Cómo tenemos una oficina en donde además recibimos a personajes que no tienen ni siquiera un lugar en el Estado como empleados y ya de meritocracia ni hablar? Y lo digo claramente por el señor Shimabukuro, ¿no? Que era colaborador directo y visitante directo de esta oficina. Bueno, hace ya algún tiempo se denunció que este señor Henry Shimabukuro era el que manejaba la oficina de la DINI en Palacio de Gobierno. Recién ayer lo han admitido como una realidad, pero esto ya se rumoreaba desde antes. Este señor Shimabukuro, ¿qué sabe de inteligencia? ¿Qué tiene que ver con la inteligencia? Nada. Es simplemente un miembro de esta gavilla que se ha apoderado del gobierno y por eso lo tienen ahí. Ahora, imaginémonos qué cosa es lo que hacen. ¿Realmente hacen inteligencia? ¿O tienen ahí una planilla con Vladimir Cerrón, con Richard Rojas, quién sabe, hasta congresistas que estén en esta planilla y sobornan a gente para sustentar el gobierno de Castillo, para mantener el gobierno de Castillo, o para espiar a los adversarios? ¿Eso es lo que se decide en esta oficina de la DINI en Palacio? Bueno, no sabemos realmente, pero como digo, es completamente irregular, es insólito, inédito, nunca ha ocurrido. Y si había la intención del gobierno de Vizcarra, bueno, no lo sé, pero eso no tiene importancia. El hecho es que ahora existe esta oficina, ya ha sido reconocido y eso es irregular. Ahora, yo sí tengo una pregunta más. Voy a citar al señor Bobbio nuevamente. Dice, esa oficina de la DINI la fundó el expresidente Vizcarra con una resolución, pero era un cascarón vacío, ¿no? Ahí no se hace inteligencia, lo que hacemos es como un portal donde si se quiere saber de narcotráfico y las rutas para irse a Europa, la gente que está ahí puede proporcionar información. Me quedo en el primer tema, en el tema del narcotráfico, mucho peor todavía, conociendo a la gente oficialista dentro del Congreso de la República y la agenda que algunos de ellos tienen. O sea, a Bermejo le van a dar información sobre el narcotráfico, al principal promotor del narcotráfico y de la coca ilegal en el Perú, al que se ha ido hace poco a Pichari con Pedro Castillo, a Pichari que es la jefatura de la base militar del BRAN, a recibir honores militares y a realizar una reunión con cocaleros ilegales y narcotraficantes para agitarlos. O sea, a ellos le van a dar información sobre el narcotráfico. Es una cosa realmente... Bueno, ¿cuánto debería demorar la insólita. Contraloría en emitir un informe, cruzarlo con la Comisión de Inteligencia y qué debería decidirse en este caso? ¿Cerrarse la oficina? ¿Qué es lo que idealmente debería ocurrir? La oficina es independiente de los gastos de inteligencia, o sea, pueden liquidar esa oficina y los gastos de inteligencia siguen. Entonces, los gastos reservados, digo. Entonces, eso son dos cosas diferentes. Yo creo que, de todas maneras, aunque ya he señalado que es muy difícil a estas alturas poder comprobar en qué se gastó ese dinero, la Contraloría de todas maneras debería intervenir y la Comisión de Inteligencia también debería hacer su trabajo y quizás podrían intercambiar información o coordinar entre ellos. Ojalá que lo hagan, pero como digo, si sigue gente como esta, pusieron a un chotano, a Fernández Latorre, sin ninguna preparación, su máxima
cargo que había tenido en la policía de ser comisario de Tacabamba, y así lo pone al frente del sistema de inteligencia nacional. Bueno, ya sabemos para qué lo pusieron entonces, ¿no? No por sus cualidades en el sector, sino para hacer todas estas cosas oscuras que están ocurriendo. Bueno, estar atentos a ver qué es lo que va a pasar en los próximos días, cuáles son los organismos competentes que tendrían que salir al frente a zanjar esta situación. Le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros, señor Fernando. Gracias. Gracias a ustedes, hasta luego.